¿Qué pasa cuando una mujer con un hilo de voz, como escribió el musicólogo francés Claude Worms, se convierte en el centro gravitacional del cante más puro de Jerez sin haber pisado un escenario en su vida? ¿Qué pasa cuando una cocina con techo bajo y paredes encaladas recibe a Antonio Mairena, a la Paquera de Jerez o a Tenica la Prisñaca, entre otros? ¿Y si te dijera que esa mujer no cantaba para el público, no cantaba para el aplauso, sino porque sencillamente no podía ni sabía hacer otra cosa que cantar? Porque en la gitanería el cante no es adorno, ni espectáculo, ni profesión. Es respiración, es memoria, es forma de existir y es alma. Quédate si quieres vivir algo profundamente revelador. Comenzamos. Antes de sumergirnos, si crees que el flamenco merece una historia completa, no la postal turística, no el espectáculo domesticado y fácil, sino la verdad que se guarda en las cocinas y en los patios y en los cabales, suscríbete ahora, activa la campana, dale a like y comparte, porque lo que vamos a desentrañar hoy cambia la manera de entender por qué los gitanos llevan siglos custodiando este arte sin que nadie se lo haya pedido. Este es Flamenco La Paticabra y mi nombre es Patricia Caballero Fernández. Vamos a empezar por donde casi nunca se empieza. No por la biografía lineal y fácil, no por la fecha de nacimiento, sino por la pregunta que estructura todo lo que hacemos en este canal. ¿Por qué los gitanos necesitan cantar? No es una pregunta poética, es una pregunta sociológica. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no estoy preguntando por el alma del cante, por la poesía que haya en sus letras, ni siquiera por la emoción, ni por el duende, que también, y llegaremos. Estoy preguntando por la función social del cante dentro de la comunidad gitana. Porque si uno observa la historia del flamenco desde fuera, como la ha observado la musicología oficial, como la han contado los libros que te dieron en el colegio, podría pensarse que el cante es una expresión artística más, un folclore, una tradición, algo que se hace los domingos o en la feria o sobre un escenario. Pero no, esa es una imagen muy paya, entre comillas, y oficial del flamenco edulcorado. En la gitanería, el cante es otra cosa. El cante es la forma en que una comunidad que ha sido perseguida durante siglos, con pragmáticas, prohibiciones, asimilaciones forzadas, ha construido su memoria, su identidad y su resistencia. La vida gitana ha girado durante generaciones alrededor del conocimiento y la sabiduría de los cantes. No alrededor del escenario, sino alrededor de la cocina, de un patio, de una fiesta, de la cotidianidad, como habla Cristina Cruces Roldán. Años y años y años, aunque no se supiera el origen exacto, y a pesar de la herida paya que siempre argumenta sobre la base musical andalusí, que sí, que por supuesto, lo morisco, lo sefardí, lo cristiano, el folclore del pueblo, las letras en romance, que los payos también cantan, que dejan su impronta en el flamenco, la negritud y su legado, todo eso está ahí. Pero hay algo que solo hicieron los gitanos y lo hicieron mejor que nadie. Algo que ningún otro grupo hizo con esa intensidad, con esa duración y con esa entrega total de la vida. Y es el custodiar. Los gitanos llevaron a cabo una custodia del cante que no tiene parangón. Una tradición de la música y de los cantes alrededor de su forma de vivir que es incuestionable. Al menos de los cantes más profundos o más hondos o de los cantes más gitanos. No porque tuvieran academias ni conservatorios ni partituras, precisamente porque no los tenían, sino porque lo que tenían era la pura vida, la convivencia, la transmisión de cuerpo a cuerpo, de garganta en garganta, de abuelo a nieto, de tía a sobrina, en la intimidad del hogar. Lo vivido es lo expresado. Quien mama esa cotidianidad del arte gitano andaluz son los gitanos y algunos payos que se crían con ellos o conviven entre ellos. Pero el núcleo, el archivo viviente, la levadura, es puramente gitana. Y no es una afirmación esencialista, es una afirmación histórica, documentada y vivida. Y aquí hay algo más, algo que casi nunca se cuenta. Los gitanos no solo custodian el cante en la intimidad de sus casas, se escuchan unos a otros, se pasan el conocimiento de una familia a otra.
Cuando un gitano descubre a otro gitano que canta de una manera especial, el tío tal o la tía tal, lo dicen entre ellos, van a escucharlo o a escucharla cantar. Lo comparten. La noticia corre por la gitanería sin necesidad de carteles ni de radio ni de prensa. Es una red de escucha mutua que funciona desde hace siglos con una precisión que ninguna institución cultural ha logrado igualar. Así se ha transmitido el flamenco gitano andaluz a través de los siglos. No por decreto, no por academia, sino porque alguien escuchó a alguien y dijo: tienes que ir a escuchar a esta mujer cantando por Soleá. Y ahora que tenemos este marco, vamos a hablar de una mujer, precisamente, que encarna todo esto como muy poca. Se llamaba Rafaela Montoya Dávila, pero el duende la conoció como la Bolola de Jerez. Nació en 1910 en el barrio de Santiago. El barrio de Santiago no es cualquier cosa. Es un lugar donde cada patio late y latía el compás de un arte salvaje, crudo y poético que se transmitía como los más preciados tesoros familiares. Allí, su primo Paulera el Viejo, un cantador con un don que ponía los pelos de punta o en argot gitano te arrancaba las tripas, le enseñó lo más importante que se puede aprender en el flamenco. No le enseñó técnica, no le enseñó teoría, le enseñó algo mucho más profundo, que el flamenco no se aprende en ninguna escuela. El secreto es escuchar otra vez y volver a escuchar, aprender de los silencios, los quejíos, los pellizcos en su momento, cortar la letra justo con ese punto y en ese punto concreto del compás donde te va a dejar rota. Esto es el flamenco gitano andaluz. Y la Bolola escuchó durante años, absorbió, mamó, y cuando abrió la boca para cantar, no sonó a academia, sonó a vida, sonó a gitano. Aquí es donde entra nuestro querido Eduard Glissant, porque la Bolola ejerció el derecho a la opacidad sin haber leído una sola línea de filosofía caribeña. ¿Qué es el derecho a la opacidad? Es el derecho de una cultura a no ser completamente transparente para quien la observa desde afuera, a no rendirse al deseo de explicación del otro, a no ser completamente entendida y explicada bajo conceptos que no son los suyos, y darle totalmente igual esa explicación, ese entendimiento sobre sí misma y sobre su forma de estar y entender el mundo. Porque el cante gitano tiene sus propias características, sus propias leyes gravitacionales, y no todo el mundo puede entenderlo, y no todo el mundo va a entrar ahí, ni lo van a dejar entrar para que lo entienda. La Bolola nunca quiso ser cantadora profesional, nunca buscó los escenarios, nunca grabó un disco comercial. Su cante era como quien cuenta secretos al oído, un hilo de voz que no necesitaba volumen porque no necesitaba impresionar a nadie. Precisamente por eso fascinó a los más grandes, porque lo que ella tenía no se podía aprender en un conservatorio. Lo que ella tenía era la vida gitana en estado puro, sostenida durante décadas de convivencia cotidiana en el cante. Y entonces ocurrió algo que cambió la historia del flamenco, aunque nadie lo supiera en ese momento. La Bolola se casó con Fernando el Batacazo y juntos abrieron una venta en el Portal, un rincón apartado cerca del Cortijo de Fría. Techo bajo, paredes encaladas, mesas de pino vieja. Imagínense una escena de la Andalucía de antes, una choza, una venta choza antigua. Era tan humilde que daba pena. Pero nadie podía imaginar que aquello se convirtiera en un lugar sagrado y tan rico que no necesitaba ostentación ninguna, porque la riqueza, la verdadera, no necesita cosas materiales, se sostiene por sí misma. Y aquí tenemos la paradoja flamenca en estado puro. La riqueza verdadera, esa, es más pobre de lo que creemos. Y aquí está la clave sociológica que quiero que entiendas. Lo que pasó en esa venta no fue un fenómeno comercial, no fue un local de moda, no fue un tablao, fue la destilación más pura de lo que significa la vida gitana alrededor del cante. ¿Y por qué en una venta, en un escenario? ¿Qué convierte una cocina con techo bajo en un lugar más sagrado que cualquier teatro? Los gitanos no necesitan un teatro para cantar, no necesitan un escenario, no necesitan luces ni amplificación ni butacas numeradas. Lo que necesitan es un lugar donde la vida ocurra. Una cocina, un patio, una venta, una reunión, un espacio donde la frontera entre lo cotidiano y lo sagrado se disuelva, un lugar donde la vida les apriete tanto las entrañas que parezca que viven al filo de la navaja, y esa vida
solo puede tener una forma de cantar. Y entonces ocurrió lo que siempre ocurre cuando en la gitanería alguien guarda algo verdadero. La noticia corrió. Un gitano se lo dijo a otro: en el portal hay una mujer que canta como ya no se canta. Y otro respondió: Mairena Io. Y otro: Tienica la Priñaca fue y se quedó hasta el amanecer. Así funciona. No con agente, no con campaña, no con entrevistas, sino con la red. La escucha mutua, el reconocimiento entre iguales. Y así empezaron a llegar Antonio Mairena, la Paquera de Jerez, Tienica la Priñaca. Los nombres que hoy veneramos como cimientos del cante ortodoxo peregrinaron a aquellas sosas porque otros gitanos les dijeron que allí pasaba algo, que allí había cante puro. Imagina la escena, todo esto lo estamos recreando, ¿ok? El futuro emperador del cante gitano andaluz, el que años más tarde lo rescataría de esa ópera flamenca, el que ganó la llave de oro del cante en 1962, estaba allí sentado escuchando a la bolola entre la gitanería, en esa venta que regentaban ella y su marido. Ahora vamos a hablar del estilo, porque el estilo de la bolola era un misterio incluso para quien la escuchaba. Claude Worms escribió un análisis que es de lo más lúcido que se ha publicado sobre ella, y dice algo que a mí me parece fascinante. Su repertorio era limitado pero profundo. La gitanería tiene eso: ciguirilla, bulerías por soleá y bulería. Pero dentro de ese territorio reducido, la bolola alcanzaba una profundidad que dejaba a los flamencólogos descolocados. Sus tercios eran muy cortos, muy ligados, dinamizados por ayes intermedios reducidos a su más simple expresión. A veces una sola sílaba, un golpe de voz, una pura incisión. No sobraba nada, era el cante desnudo, desprovisto de todo adorno, puro hueso, puro tuétano, pura verdad. Luego Worms añade algo que conecta directamente con lo que estamos construyendo en este canal. Los cantes de la bolola podrían ser vestigios de un tronco común del que luego divergieron los repertorios de Jerez, Utrera y Lebrija, y sus inflexiones vocales en la bulería por soleá recuerdan directamente al estilo de los Pinini. Esto es la cita de Worms. ¿Y qué podrían tener en común esta mujer que nunca grabó un disco comercial y un patriarca que fundó una dinastía del cante en Utrera? Esto no es una conjetura, es un análisis musicológico independiente. La bolola cantaba como si el tiempo no hubiera pasado, como si en su garganta se conservara el sonido original, anterior a la diferencia o la divergencia de las escuelas, anterior a la separación de los estilos. ¿Un eslabón perdido entre los Pinini y el siglo XX? No lo sé. Ahí está la pregunta después de esa cita de Worms. La mujer que nunca quiso ser famosa, que nunca grabó un disco comercial, que cantaba en una venta para 4 gatos, era sin saberlo la guardiana del código genético del cante de Jerez. Ay, qué triste el corazón mío. ¿Qué tiene que ver un sociólogo negro británico que escribió sobre barcos, esclavitud y ya con una venta perdida en Jerez? Pues más de lo que imaginas, te lo cuento. Paul Gilroy, este sociólogo británico negro, en su obra sobre el Atlántico Negro, plantea algo que resuena profundamente con lo que estamos haciendo aquí. Dice que la música de la diáspora africana no es solo entretenimiento, es una forma de resistencia, de construcción identitaria, de memoria viva. La música como contracultura de la modernidad, la música como el lugar donde una comunidad que ha sido negada por la historia oficial construye su propio relato. Ahora traslada eso al flamenco gitano. Los gitanos no escribieron su historia en libros, porque durante siglos pasados no tuvieron acceso a la escritura, a la educación formal, a las instituciones, etc. Pero escribieron su historia en el cante. Cada tercio, cada compás, cada ay es un documento, un archivo, un testimonio. La bolola no era una cantaora en el sentido comercial de la palabra, no era una artista del flamenco, era una historiadora oral,
un archivo viviente, una mujer que guardaba en su garganta siglos de memoria gitana y la transmitía no en conferencias, no en papeles académicos, sino en bulerías por soleá cantadas a las tantas de la madrugada en una venta perdida. Eso es lo que Gilroy llama la política de la expresión, el acto de crear belleza desde la herida, de transformar el dolor en forma, de hacer que el sonido de una comunidad perseguida se convierta en el sonido que define una nación entera. Y para que el flamenco de la resistencia, de la poética, de lo vivido siga sobrevolando en YouTube, para hablar de esta verdad, suscríbete a nuestro canal. Así el flamenco más auténtico encuentra un lugar verdadero dentro de tanto ruido. En 1974, cuando la Bolola tenía 64 años, ocurrió algo que ella jamás había imaginado. Unos aficionados a los cabales de la Peña, los cernícalos, junto al catedrático Rafael Infante, llegaron a la venta con unos magnetófonos que parecían maletas. No eran ejecutivos de una discográfica, no eran productores buscando un éxito comercial. Eran gente que había entendido algo que ni la propia Bolola alcanzaba a ver, que lo que pasaba en aquella venta no era una fiesta cualquiera, era historia pura del flamenco y del flamenco gitano andaluz. Piensa en lo que esto significa. La Bolola no tenía representante, no mandaba notas de prensa, no existía en los circuitos y sin embargo los más grandes del flamenco de su tiempo se sentaron junto a ella, porque en la gitanería la autoridad no la da un contrato discográfico, la da el oído de los tuyos. Cuando Tianica la Piriñaca, otra guardiana feroz del cante, decide ir a escucharte, no necesitas nada más. Ya estás validada, ya eres parte de la cadena, eres parte de ese tesoro custodiado que la gitanería no comparte con cualquiera. Y aquí está la paradoja flamenca. La Bolola nunca buscó ser grabada, nunca persiguió el reconocimiento, nunca se preocupó por el legado. Sencillamente vivió, cantó, custodió, década tras década, sin hacer ruido, sin esperar nada a cambio. Y fue precisamente esa autenticidad radical, esa falta absoluta de ambición comercial, lo que hizo que su cante se convirtiera en un documento histórico imprescindible. Porque cuando la Universidad de Sevilla publicó aquellas grabaciones en el álbum Encatia Bolola, Flamenco y Universidad, no estaba publicando el disco de una cantadora profesional. Estaba publicando la prueba viva de que en aquel rincón humilde se guardaba la levadura de los cantes de Jerez. Estaba publicando algo que no se puede fabricar, la verdad, la custodia, el cante por derecho. Cada vez que el flamenco se ha creído que iba a morir, ha resurgido de su ceniza más brillante y más poderoso. No a pesar de la ruptura, sino gracias a ella. Esa es la paradoja flamenca. ¿Qué piensas tú al respecto de esta forma de ver el cante? Os leo. La Bolola es la paradoja flamenca en cuerpo de mujer. Nunca quiso ser famosa y sin embargo Mairena, la Paquera, Tianica la Piriñaca, etc. peregrinaron a la cocina de su choza. Nunca pisó un escenario y sin embargo los musicólogos franceses analizan sus inflexiones vocales como fósiles de un idioma perdido. Nunca estudió música y su nombre está grabado en la historia del cante como uno de los metales más preciados. Su venta se transformó en algo que ella jamás imaginó. Una universidad sin título, un conservatorio sin partitura, un templo sin altar, porque allí no había profesores. Los maestros eran el silencio sagrado y la magia pura. Los alumnos eran gitanos, jóvenes y mayores que llegaban como peregrinos buscando la verdad del cante y de la vida y de la comunidad gitana. Y la verdad era esta: el cante no se enseña, se vive. El cante no se aprende, se mama. El cante no es una carrera, es una forma de estar en el mundo. ¿Por qué los gitanos necesitan cantar? Porque el cante es el idioma de su memoria. Porque cuando te han quitado la lengua, el oficio, el nomadismo, el derecho a ser quien eres, como hicieron las pragmáticas durante siglos, lo único que nadie te puede arrancar es el aire que sale de tu garganta convertido en quejío. La Bolola cantaba porque era gitana. Y ser gitana, en la España de 1910 y en la de 1974 y en la de hoy, significa llevar en el cuerpo una historia que no está en los libros. Significa custodiar un conocimiento musical y lírico que no se transmite por escrito sino por convivencia.
Significa saber que lo tuyo no es espectáculo, no es folclore, no es postal turística, lo tuyo es sagrado. En 1984, la voz de la bolola se apagó para siempre. Se fue en paz y se fue con una certeza. Sabía que había cumplido una misión, o al menos así los quiero imaginar yo. Ser la guardiana del cante auténtico, ser un puente secreto entre el pasado y el futuro, ser la prueba viviente de que el flamenco no necesita escenarios para existir, solo necesita vida. Hoy, décadas después de su muerte, los jóvenes estudian su voz tratando de descifrar el código secreto de la autenticidad. Ezequiel Benítez ha incorporado su cante en su trabajo más reciente. Su legado no está en un disco de oro, está en la garganta de quienes la escucharon y en la de quienes la escuchan ahora, décadas después, en grabaciones rescatadas por aficionados que entendieron que estaban ante algo único. La bolola no fue una cantaora profesional, fue lo que Glicián llamaría una guardiana de la opacidad, lo que Gilroy llamaría una archivera de la memoria, lo que en la gitanería siempre se ha llamado sencillamente una mujer que sabía. Porque el flamenco no es espectáculo, no es folclore, no es postal turística. El flamenco es la vida gitana, hecha sonido, y la bolola fue una de sus guardianas más puras. Y por eso no se cantan los tablaos, por eso no es espectáculo. Lo sagrado no se exhibe, se vive, y ante el juicio y la incompresión externa, se oculta. Si este vídeo te ha resonado en el pecho, si has sentido algo que no sabías que tenías dentro, suscríbete, activa la campana, dale a like y comenta. Te leo, os leo. Porque esta comunidad es también una venta, un lugar donde los que buscan la verdad del flamenco pueden encontrarla, lejos del ruido, lejos del espectáculo, en la intimidad de lo que verdaderamente importa. Comparte este vídeo con alguien que todavía cree que el flamenco nació en los tablaos, porque los secretos más grandes no están en los escenarios, están en las cocinas, en los patios, en las ventas perdidas, donde una mujer con un hilo de voz guardó, sin saberlo, siglos de memoria. Esto es Flamenco La Paticabra, mi nombre es Patricia Caballero Fernández y te veo en el próximo vídeo.